Hola, soy el doctor Guillermo Blanco Gobea, coordinador estatal de la SUNAM Escapa, en la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones Colima. Vamos a abordar el tema de salud mental laboral. Bien, hay que recordar el concepto de salud mental, ya que no hay salud física si no hay salud mental, ya que no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades es salud. El concepto de salud mental implica bienestar personal, independencia, competencias, dependencia intergeneracional y aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual. La buena salud mental permite a las personas reconocer sus habilidades, superar el estrés cotidiano de la vida, trabajar de forma productiva y hacer aportaciones a su comunidad. La salud mental mejora la actitud de los individuos y comunidades y les permite alcanzar sus propios objetivos. El panorama de los trastornos mentales en el mundo es algo importante, ya que se estima que entre 450 y 500 millones de personas presentaron algún trastorno mental durante el año 2016. Inclusive la OMS calcula que más de 300 millones de personas padecen depresión, 60 millones trastorno bipolar y casi 21 millones esquizofrenia. Además, casi 1 millón de personas se suicidan al año, lo que representa más muertes que las producidas por guerras y los desastres naturales. El 15% de la carga económica mundial por enfermedad y el 33% de los años vividos con discapacidad son atribuibles a los trastornos mentales. La depresión, los problemas asociados al consumo de alcohol, esquizofrenia y los trastornos bipolares están entre las 6 causas principales de discapacidad con una tendencia al alza. También es importante mencionar que los padecimientos más frecuentes o los trastornos mentales más frecuentes en el mundo son los trastornos de ansiedad, incluyendo las fobias con el 28%, la depresión con 17% y la dependencia y abuso de sustancias psicoactivas de entre el 5 y el 20%. Los trastornos mentales en México, pues es menester mencionar que México ocupa dentro de los primeros 10 lugares en tasa de prevalencia, es decir, en México 9.2% de la población padece algún trastorno mental. ¿Cuáles son los trastornos más frecuentes en nuestro país? Pues es equiparable a lo que sucede en el mundo. Los trastornos de ansiedad, incluyendo las fobias, son los más frecuentes. Le sigue los trastornos depresivos y los trastornos por abuso y dependencia de alcohol y otras sustancias. La carga de la mala salud mental es muy alta. Afecta alrededor del 30% de la población en algún momento de su vida y son en su mayoría trastornos con buena respuesta al tratamiento como la ansiedad y la depresión. Además, tienen un costo social muy elevado, ya que contribuyen al desempleo, el ausentismo por enfermedad y la pérdida de productividad en el trabajo. Las personas con enfermedades mentales severas mueren de 20 a 30 años más jóvenes, tienen tasas más altas de desempleo y son más pobres que la población general. Y los costos directos e indirectos de la mala salud mental son muy altos. Pueden llegar a 4% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los países de la OCDE. Además, la carga de enfermedad mental es alta, 8.3%. Es más alta que los trastornos neurológicos y por arriba de las neoplasias. E inclusive es necesario mencionar que el 22.9% de todos los días vividos sin salud se deben a los trastornos mentales. También la probabilidad de discapacidad, pues existe una sinergia de los trastornos mentales con si se presenta algún problema de tipo físico. Por ejemplo, si hay una enfermedad respiratoria, nada más por tener la condición física, 2% de probabilidad de tener discapacidad. Si a eso se suma un trastorno mental, 3.9% de probabilidad. Y ambos, 6.1% de probabilidad de tener discapacidad, lo cual es de relativa importancia. Otra situación del por qué atender la salud mental es porque pasan en promedio en nuestro país 14 años promedio desde el inicio del problema hasta el contacto con el tratamiento, lo cual es necesario establecer estrategias de detección temprana en cualquier ámbito y eso incluye el ámbito laboral. Otra de las prioridades del por qué atender la salud mental pues son la prevalencia o la tasa de prevalencia de suicidios consumados en el país, ya que desde 1990 hasta el año 2019 se ha notado un incremento considerable, llegando a ser del 5.7% la tasa de suicidios por cada 100,000 habitantes.
Además, es necesario mencionar que en su mayoría están relacionados con los trastornos mentales y el consumo de sustancias. También es necesario mencionar que el estigma y la discriminación pues es de alguna forma lo que evita que alguien llegue a los contactos o a tener contacto con los servicios de salud para poder atender algún problema en su salud mental. Y esto es porque existe la creencia extendida en la sociedad de que no es posible tratar los trastornos mentales o de que las personas que las padecen son difíciles, poco inteligentes o incapaces de tomar decisiones. Y esto tiene pues un impacto social, ya que origina ausentismo laboral entre el 35 y el 45%, es debido a los problemas de salud mental en los países desarrollados. Existe desmotivación y desapego, es decir, provoca que prácticamente se abandonen las actividades funcionales, educativas o laborales, y también se relaciona con la violencia y riesgos psicosociales. Ahora hablando específicamente del por qué abordar la salud mental en el trabajo, la salud mental laboral, pues es porque la globalización está contribuyendo a un aumento en estrés relacionado al trabajo y sus trastornos relacionados como depresión, burnout, etc. Una de cada 5 personas en el trabajo puede padecer problemas de salud mental. Y además existe también el estigma y la falta de conciencia de salud mental en el trabajo, ya que estas son barreras para la equidad. Frecuentemente las personas con problemas de salud mental ocultan sus trastornos por temor de la discriminación cuando están buscando trabajo o para proteger su trabajo. El 75%, de acuerdo a datos del IMSS, de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Y en México es alta la prevalencia de ansiedad y depresión en los trabajadores. La mayoría de las personas que experimentan problemas de salud mental están en la fuerza laboral. Por eso es importante establecer medidas de prevención, de autocuidado de la salud mental, de detección, pero también de oportunidad de atención, lo cual convierte a los trastornos mentales en una de las causas principales de discapacidad ocupacional. En Canadá, por ejemplo, muestran que durante un periodo de 30 días, el 8.4% de la población activa laboral experimenta un trastorno relacionado con depresión, ansiedad o abuso de sustancias, a menudo relacionado con el alcohol o una combinación de estos. La mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad ocurre en personas con ocupaciones profesionales tales como medicina, leyes y directores de alto nivel. La mayor frecuencia de depresión ocurre en trabajadores semiprofesionales. El abuso de sustancias, particularmente el abuso de alcohol, será más frecuente en los agricultores, mientras que los trastornos concurrentes serán más frecuentes en los trabajadores de oficina no calificados. Además, investigaciones recientes han mostrado una alta prevalencia de enfermedades depresivas y relacionadas con el alcohol entre los trabajadores administrativos y profesionales, con niveles de abuso de alcohol particularmente altos entre las mujeres profesionales. Otra situación más es el suicidio en el trabajo. Los suicidios y los problemas de salud mental que los causan demandan una enorme cuota en la productividad y bienestar de los trabajadores. Por ejemplo, en una compañía de 1,000 trabajadores, entre 200 y 300 de ellos sufrirán un serio problema de salud mental, tal como un trastorno mental diagnosticable en cualquier año en particular, y cada 10 años un trabajador cometerá un suicidio. Por cada trabajador que se suicida, otros 10 o 20 harán un intento de suicidio. El 8% de todos los días de trabajo perdidos debido a la muerte es atribuible al suicidio. El trabajador suicida es el resultado de una compleja interacción entre las vulnerabilidades individuales tales como problemas de salud mental, condiciones estresantes del trabajo y condiciones estresantes de la propia vida del trabajador. Es por eso que existen dos grupos de trastornos mentales en el trabajo. Aquellas patologías graves y habitualmente crónicas como la esquizofrenia, psicosis de curso crónico, trastornos bipolares y trastornos depresivos crónicos severos y demencias, ya que estos originan alteración de las funciones del nivel superior. Suelen ser progresivas, tienen evolución favorable y sin criterios de severidad suelen ser compatibles con la actividad laboral. Cuando presentan evolución desfavorable y criterios de severidad, la capacidad laboral suele estar disminuida. El otro grupo son síndromes depresivos, distimia, fobias, trastornos de personalidad, trastornos adaptativos. Estos no alteran funciones del nivel superior. Las limitaciones por otros aspectos en relación a la motivación, emotividad y aislamiento pueden generar algunos problemas en el ámbito laboral, pero son compatibles en su mayoría con actividad laboral. A veces se recomienda como factor benéfico en el tratamiento y rehabilitación de estos padecimientos.
Hay otros datos importantes de los trastornos mentales en el ámbito laboral. 10% de la población trabajadora ha tomado tiempo libre por motivos de depresión. En promedio, 36 días laborables se pierden por episodio depresivo. 50% de las personas con depresión se encuentran sin tratamiento y alrededor del 94% experimenta síntomas de la esfera cognitiva. 43% de los administradores quieren mejores políticas. Sin embargo, las personas se encuentran difícil compartir que tienen dificultades de salud mental en el contexto laboral. Eso tiene mucho que ver con el estigma y la discriminación que se presenta cuando alguien tiene algún trastorno mental, y más cuando es en el ámbito laboral. De acuerdo a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, asegura que el estrés es la segunda causa de trastorno relacionado con el trabajo, siendo responsable del 40 a 60% de los días de trabajo perdidos. Hay otras implicaciones de la salud mental en el trabajo, como pueden ser el ausentismo, días de trabajo perdidos, el presentismo, cuando alguien va al trabajo pero con escasa productividad, reclamos por incapacidad de forma constante, puede inclusive ser un factor de riesgo para tener lesiones u otras enfermedades laborales, genera quejas del personal, hace que los administradores de los centros de trabajo roten al personal en demasía y además que pueda ser sujeto a consecuencias de tipo legal. Los costos globales anuales de los problemas de salud mental en el trabajo se estiman en 2.5 billones de dólares y se espera que en el 2030 asciendan a 6 billones de dólares. La depresión en el trabajo es una causa principal de productividad perdida, ausencia por enfermedad y retiro prematuro. Además, también hay otros daños a la productividad, como por ejemplo, el ausentismo laboral representó una pérdida promedio del 23.8% en la productividad. México es el octavo país con el índice de movilidad rotación laboral más alto, que es del 17%. Un trabajador falta a sus labores hasta 25 días al año cuando sufre depresión, 20 cuando sufre ataques de pánico, 14 si sufre estrés postraumático y 20 si padece ansiedad. Como resultado de ello, en nuestro país, las pérdidas del aparato productivo ascienden a 16,000 millones de pesos anuales, y eso es una estimación conservadora. Ahora, ahondando un poco sobre los factores de riesgo o cuáles son los, digamos, riesgos para la salud mental, tanto dentro como fuera del trabajo, podemos ver en la diapositiva que son un sinfín de factores. Desde factores personales y sociales, como pueden ser sucesos vitales, incidentes traumáticos, hasta situaciones relacionadas con el propio puesto de trabajo, es decir, el contenido del trabajo, la carga laboral, los horarios, el control que se tiene, la cultura organizativa, inclusive el desarrollo profesional y la violencia que sucede o el acoso laboral dentro del trabajo. Hay factores también socioeconómicos que pueden contribuir a ello. A esto se le llaman factores psicosociales de riesgo en el ámbito laboral. Afectan negativamente a la salud y al bienestar de los trabajadores, es decir, que actúan como factores desencadenantes de la tensión y del estrés laboral. Y así podemos enumerar los más importantes riesgos psicosociales en el trabajo, por mencionar algunos. Por ejemplo, el contenido del trabajo, los ciclos de trabajo monótonos o cortos, trabajo fragmentado de poca utilidad, desaprovechamiento de las competencias, nivel elevado de incertidumbre que genera alteraciones en la salud mental de los trabajadores. El entorno y el equipo, por ejemplo, un equipo inadecuado, un equipo disponible, adecuación o mantenimiento de los equipos de trabajo, malas condiciones ambientales como falta de espacio, mala iluminación o exceso de ruido también genera alteraciones y estrés laboral. Así es que esto finalmente es un engranaje entre causas individuales y causas del lugar del trabajo para generar los efectos que son los evidentes, como por ejemplo, estado de ánimo deprimido, ansiedad, estrés, mala capacidad para gestionar los problemas, agotamiento y por el lado del centro de trabajo, pues poca productividad, ausentismo, presentismo, estados de ánimo en el resto del equipo de trabajo y mala reputación. Así es como se generan afectaciones en la salud mental a corto plazo, es decir, cambios en las respuestas psicológicas, en el estado de ánimo y el afecto y comportamiento de los trabajadores, pero también alteraciones en la salud mental a largo plazo, como agotamiento, depresión, psicosis, trastornos cognitivos y abuso de sustancias. ¿Cómo se manifiestan las afectaciones en la salud mental en el ámbito laboral? Pues se van a manifestar con síntomas físicos de tipo involuntarios,
síntomas psicológicos y emocionales y síntomas conductuales. Algunos de ellos, por ejemplo, síntomas físicos, dolores de cabeza, cansancio, fatiga, dolor de estómago, dolor de espalda, taquicardia, aumento o disminución del apetito, dificultades para dormir. En cuanto a los síntomas psicológicos y emocionales, problemas de memoria, olvidos frecuentes, tristeza, ansiedad, dificultades para concentrarse, inquietud o hiperactividad, irritabilidad frecuente, temor a no poder cumplir con las obligaciones y dentro de los síntomas conductuales, necesidad de estar solo, dificultad para sentarse a trabajar, preferir otras actividades por sobre el trabajo, uso de fármacos para dormir, dejar de asistir al trabajo, tendencia a dejar de hacer por desgano o apatía lo acostumbrado. Hay signos de alarma que debemos de tener muy presentes en nuestros centros de trabajo para identificar a aquellas personas que tienen problemas en su salud mental. Por ejemplo, el ausentismo laboral, la desmotivación, la disminución en el rendimiento laboral, desobediencia, incumplimiento de las tareas propias del rol laboral, conflictos interpersonales, irritabilidad excesiva, conductas agresivas en el trabajo, falta de colaboración, evitación del contacto con los compañeros, dificultad en la toma de decisiones clínicas por disminución de capacidades neurocognitivas. Hay otros riesgos psicosociales o riesgos emergentes que debemos de prestar atención. La presencia de burnout o de desgaste psicoemocional en nuestros colaboradores. El mobbing, que es la violencia o el acoso laboral. El conflicto que tienen algunos trabajadores entre las actividades del trabajo y la familia, de cómo poderlos coordinar adecuadamente. El acoso sexual dentro de los centros de trabajo. La violencia en el trabajo. La inseguridad para ejercer el empleo o sus funciones de algunos colaboradores, y estos debemos de prestar mucha atención porque van a generar un sinfín de manifestaciones. Vamos a enfocarnos a 3 de ellos, que son los más frecuentes encontrados en el ámbito laboral. El estrés laboral, por ejemplo, es una reacción normal que tenemos frente a diversas exigencias y demandas a las que nos enfrentamos en el entorno laboral, como por ejemplo pruebas, exámenes, trabajo, presentaciones, etcétera. Sin embargo, esto para algunos puede generar algunas reacciones de tipo conductuales como las que vemos en pantalla. Irritabilidad, confusión, sentirse saturados, desganados, sin ganas de presentarse al trabajo, etc. Y eso es porque depende el estrés laboral de las exigencias internas, es decir, lo que nosotros mismos nos exigimos y tenemos altas expectativas por lograr y aquellas exigencias externas que son las que presentan nuestro propio entorno laboral. Y esto nos va a llevar en esas etapas del estrés laboral, nos va a llevar desde un estado normal de resistencia hasta finalmente presentar ya datos de estrés laboral, que es en el periodo de alarma. Volvemos nuevamente a equilibrarnos en un estado de resistencia, pero ya con manifestaciones como irritabilidad, inquietud, desesperación. Y finalmente, la fase de agotamiento, que es cuando prácticamente podemos presentar trastornos de ansiedad, depresión, burnout e inclusive alguna conducta de tipo autolesivo. También debemos de prestar mucha atención a los precursores. Cada precursor externo generalmente responde a un precursor interno emocional y esto a su vez a un precursor interno conductual. Por ejemplo, alta carga de trabajo como tareas dentro y fuera de nuestro centro de trabajo va a generar ansiedad. Y esto a la vez puede generar disminución de la capacidad para planificar y organizar tiempos y materiales. Y vamos a encontrar todas estas manifestaciones floridas de conducta en nuestros colaboradores en los centros de trabajo, desde el aislamiento, el desgano, la agresividad, inclusive la apatía, sentirse totalmente saturados, estresados y hasta las conductas de afrontamiento disfuncional como el uso de sustancias para poder rendir y responder a las demandas que nos genera nuestro entorno laboral. Así es que muchos trabajadores con ese afrontamiento disfuncional y no teniendo las herramientas y habilidades para poder responder adecuadamente, van a buscar soluciones poco adaptativas, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas o inclusive buscar el terminar con ese estrés intenso a través de una conducta de tipo autolesivo. Otra de las situaciones es la depresión en el trabajo. Hay evidencia que tratar la depresión resulta en una disminución del 40-60% del ausentismo y el presentismo. Es decir, por cada dólar que se invierte en el tratamiento para la depresión, se tiene una ganancia de $4 en la forma de mejorar la salud y habilidad para trabajar en cuanto a productividad.
Es importante que los empleadores y colegas puedan reconocer los signos de depresión en sus empleados y compañeros de trabajo para poder apoyarlos efectivamente. Se puede identificar la depresión también con algunas manifestaciones muy importantes. Podemos, por ejemplo, que nuestro trabajador sienta pérdida de interés en el trabajo o las actividades sociales, y los colaboradores o los compañeros van a encontrarlo como apático o indiferente. Podemos encontrar concentración reducida o sentirnos con concentración reducida, y nuestros compañeros de trabajo nos pueden identificar que estamos teniendo olvidos en las tareas o fechas límites, que parecemos distraídos, inclusive el llegar tarde al trabajo también. Estos datos son importantes para poder identificar en el entorno laboral la depresión. Ahora, el suicidio en el trabajo. Los factores de estrés relacionados con el trabajo que más fuertemente afectan a la salud mental son una combinación de alta demanda y bajo control, y un desequilibrio entre altos esfuerzos y bajas recompensas. Hay una encuesta de trabajo en Europa que reveló que el 4% de los trabajadores denunciaron haber sufrido intimidación o acoso en el año anterior. Y esto va en relación a que el 52% de los empleados que sufrieron acoso en el lugar de trabajo informó de intenciones o conductas de suicidio. Eso también es un área de oportunidad que se deben de tomar en cuenta para la prevención de las afectaciones en la salud mental y los riesgos tan severos como el suicidio en el entorno laboral, simplemente con mejorar el entorno laboral y el clima organizativo. También es importante, es una recomendación de la OMS, que empecemos a generar dentro del centro de trabajo, para poder dar frente a todas estas manifestaciones, de promoción del autocuidado de la salud mental, y también poder lograr que los trabajadores y colaboradores tengan mejores formas de afrontamiento al estrés. ¿Qué pueden hacer los empleadores o los jefes o los administrativos? Generar sensibilización en temas de salud mental en todo el centro de trabajo. Modificar los factores de riesgo del estrés dentro del trabajo, como por ejemplo horarios, rotaciones, funciones, etc. Desarrollar un clima organizacional que promueva bienestar y creatividad. Facilitar el acceso a atención de la salud para empleados quienes lo necesiten. Ser perceptivo, flexible a las necesidades de sus empleados, entendiendo sus situaciones personales. Combatir el estigma y fomentar la discusión abierta sobre salud mental dentro del trabajo. Y esto lleva a crear un espacio amigable para la salud mental dentro del trabajo. ¿Y qué características tiene un espacio amigable? Es un espacio que valora la diversidad, que incluye servicios de salud que incorporen salud mental, que tengan programas y políticas que promuevan y apoyen la salud y el bienestar, que promuevan la capacitación para supervisores en temas de salud mental con la intención de disminuir la discriminación y el estigma, y estén sensibilizados en el tema. Mantener la confidencialidad de un empleado que tenga algún problema en su salud mental, y apoyarlos en todo momento a que se busque tratamiento, requieran hospitalización o permiso por incapacidad. Este punto es importante porque aquí los servicios sanitarios de salud mental podemos contribuir a que estos centros de trabajo logren esos objetivos de una manera más óptima. También es importante que se dé realce a los efectos positivos del trabajo en la salud mental, como por ejemplo, valorar a sus colaboradores, tener un trabajo con sentido, poder tomar decisiones sobre cuestiones que nos afecten personalmente, y contar con formación adecuada para el trabajo desempeñado, entre otros. Y esta es la forma como se debe de gestionar de forma integrada la salud mental dentro del puesto de trabajo. Tiene que haber una colaboración con el programa de seguridad de riesgos laborales, e incluir la promoción de la salud mental, pero también la rehabilitación y el retorno al trabajo. Esto va a originar que tengamos de manera muy organizada toda la atención de la salud mental de los trabajadores en pro de la productividad y rendimiento en sus centros de trabajo. En cuanto a prevención, se puede lograr la prevención en los 3 niveles también dentro del centro de trabajo. A nivel primario, mediante detecciones, utilizando cuestionarios automatizados para detectar algunas alteraciones de la salud mental como depresión, ansiedad, riesgo suicida. Además, tener entrenamiento en los mandos y directivos sobre los signos de alarma o las manifestaciones más frecuentes de esos trastornos para la identificación inmediata. Y en el nivel secundario, la educación en gestión de riesgos psicosociales y vigilancia y promoción de la salud en todos los niveles. Es decir, gestionar técnicas de relajación, asesoría y planificación sobre formas de vida, técnicas de administración del tiempo
destrezas para la resolución de problemas, chequeos periódicos, instalaciones adecuadas para realizar la actividad laboral. Y en el nivel terciario, lógicamente tenemos que asesorar a las personas que tienen problemas de salud mental en el entorno laboral para poderlo reincorporar a su trabajo en algún momento. ¿Qué pueden hacer los empleados? Los empleados tendrán que practicar la resiliencia y el autocuidado. Esto, sin lugar a dudas, tiene que ser proporcionado por los servicios de salud mental para poderles proveer de todas aquellas estrategias de promoción y autocuidado de la salud mental. Debemos de proveerles de los contactos para poder buscar ayuda cuando lo necesiten, mantener y fortalecer sus redes sociales, participar en ejercicio y actividades recreativas regularmente y hablar con sus empleadores o directivos sobre sus necesidades emocionales. Practicar en todo momento esas estrategias tan puntuales y tan sencillas de manejar el estrés para poderse mantener en un equilibrio constante y no llegar a las otras fases de resistencia y agotamiento como veíamos hace un momento. ¿Qué pueden hacer los compañeros de trabajo? Pues cuando veamos a alguien que está pasando por un problema en su salud mental, aclararles que deseamos ayudarles, escucharlos sin juzgar y ofrecer apoyo, animarlos a buscar ayuda profesional cuando estén listos y además, si creemos que la persona está en peligro inmediato, no dejarlos solos, buscar ayuda profesional de servicios de emergencia, una línea telefónica de crisis o un profesional de salud y mantenernos en contacto con la persona para estar checando cómo sigue de manera muy frecuente. Ahora me voy a centrar a qué estrategias podemos establecer para prevenir el suicidio en los centros laborales. Generalmente se pueden desarrollar estrategias específicas para promover la salud mental y prevenir el comportamiento de suicidio en el ámbito laboral. Inclusive esto marca involucramiento de todos los sectores del centro de trabajo, desde los directivos principales, los mandos, hasta los colaboradores y los compañeros. Y básicamente son estas 4 estrategias: proporcionar y mantener un ámbito laboral seguro y saludable, ampliar la oferta de apoyo psicológico, educar y formar a directivos y personal y restringir en todo momento el acceso a medios letales. Es importante que las organizaciones pongan en marcha programas de prevención dirigidos a minimizar la posibilidad de un suicidio. Por ejemplo, procedimientos eficaces para evitar el acoso y la intimidación y además que cuenten con buenos protocolos de crisis para hacer frente a una muerte súbita o bien un empleado con conducta suicida o un empleado que realice un suicidio. Para eso requerimos de proveerlos de las siguientes herramientas: información clave sobre la conducta suicida y que esto se aterrice en todos los niveles del centro de trabajo. Romper con los mitos en torno al suicidio, ofrecer información clara, inclusive las manifestaciones más frecuentes que una persona tiene ante la conducta autolesiva. Herramienta 2, tratar de proveer en todos los niveles las puntos importantes de cómo identificar y tratar a empleados en riesgo de suicidio. Es decir, cuando sabemos que alguien tiene conducta autolesiva, ¿qué tenemos que hacer en primera instancia? ¿Y a dónde debemos de recurrir para darle ese tratamiento efectivo que necesita? Y la herramienta 3, ¿qué hacer después de un intento de suicidio o un suicidio en nuestro centro de trabajo? Es importante que tengamos un protocolo activo, sistematizado, de cómo informar al resto de la carga laboral o de los compañeros, inclusive cómo afrontar los medios ante esta eventualidad y cómo proveer de atención postvención, es decir, a los familiares, a los compañeros y a los propios directivos de la empresa para tener una buena gestión de esta situación emergente en nuestro centro de trabajo. Finalmente termino con esta diapositiva. Eso sería lo ideal, poder tener un servicio de prevención de riesgos laborales donde además exista atención de la salud mental. Para ello se requiere estar en colaboración con la red de salud mental de la zona, inclusive con unidades de salud, con centros de emergencia para la atención, pero además debe de haber estrategias muy puntuales en los trabajadores sobre promoción del autocuidado de la salud mental y también poder involucrar a los servicios médicos si es que el centro de trabajo los tiene. Se requiere implantarlo. Claro, necesitamos ir paso a paso y por lo menos México ya tiene una norma oficial mexicana que es la 035, en la cual se van a detectar factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención, pero lógicamente los centros de trabajo no lo harán solos. Se requiere el apoyo colaborativo
de los servicios especializados de salud mental y de todos los profesionales que podamos proveer de información, proveer de estrategias para poder abonar a la buena salud mental en el entorno laboral y con ello mejorar el rendimiento y productividad que se requiere y disminuir los costos, tanto por carga de enfermedad como los costos indirectos que generan los trastornos mentales en la población. Colima, ya iniciamos, en Colima ya tenemos instrumentos de detección automatizados, ya vamos proveyendo de este servicio a los centros de trabajo para lograr el objetivo y poderles apoyar en el cumplimiento de esta norma 035. No debemos de olvidar, y ya lo hizo la Organización Mundial de la Salud, otorgando como lema del 10 de octubre del año 2017, salud mental en el trabajo. Se requiere que continuemos de manera precisa, nuevamente viendo que es un escenario ideal para poder establecer estrategias para la prevención, atención inmediata de los trastornos mentales. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información sea de utilidad, por lo menos despierte el interés de poder gestionar algunas estrategias en torno a la salud mental en los centros de trabajo. Muchas gracias.